Hola, bienvenidos a Bienutrir, el podcast, un espacio en el que te hablamos de nutrición de una manera sencilla, con información útil que te permita aclarar dudas y tomar decisiones correctas a la hora de elegir, pero sobre todo de disfrutar y saborear lo que comes. Somos Moni y Yareli y esta es nuestra 4ª temporada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, queridos radioescuchas, amigos, pacientes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este su podcast de Bien Nutrir. Y bueno, antes que nada, saludando a mi queridísima Moni. ¿Cómo te va? Hola, Yare, buenos días a todos. Encantada de estar en este nuevo episodio. Y pues ya de los casi últimos de esta temporada, Ay, sí, amiga. qué rápido. Muy rápido se pasa, pero por eso hay que poner mucha atención el día de hoy, porque este también es un tema como muy usual, muy pedido, que es la intolerancia al gluten versus la enfermedad celíaca. Y yo creo que además también controversial, ¿no, Sí, Moni? que se presta mucha confusión. Porque creo que hoy día mucha gente habla del gluten, pero pocos saben de la enfermedad celíaca. Así es. Y, Como con la intolerancia a la lactosa que habíamos mencionado, ¿no? Mucha gente menciona que la tiene, que no puede comer los cereales, que si hay veganos, que si hay no sé qué, pero en realidad no es lo mismo y sí es importante distinguir el componente y ver qué es lo que se tiene que hacer. Así es, Moni. Y bueno, nada más para dejar muy en claro, porque al final la enfermedad celíaca está asociada al gluten, Ujú. pues mencionarles que el gluten, así de simple, es una proteína, ¿no? Y que está en la semilla de algunos granos, principalmente del trigo, razón por la que muchos ya no quieren consumirlo. Pero bueno, pues también está en la cebada, que no es tan consumida aquí en México, el Ajá. centeno, pero bueno, también está presente esta proteína en estos granos. Justamente, Yare, pues es el gluten el que le da esa propiedad de ser muy esponjositos a los panes y a los que están horneados y por eso es que se utiliza mucho en este tipo de productos, por el poder espesante, pero algunas personas resulta que al igual que comentábamos en algún episodio de la lactosa, son incapaces de digerir esta proteína por completo y entonces se da ciertos síntomas o desencadenan como ciertos eventos, ¿no? En el organismo que sí es muy importante detectar porque sí se puede llegar a una reacción adversa como tal. Claro, y bueno, cuando ya se presentan estas reacciones adversas, pues quienes padecen alguna alteración por el gluten, pues sí pueden llegar a ser, como con la lactosa, también fatales, ¿no? Ujú. Entonces, por causa del gluten, pues vamos a encontrarnos con algo que llamamos enfermedad celíaca, con la sensibilidad al gluten no celíaca y pues también con alergias. Por ejemplo, una manera muy rápida de describirlo, Yare, es que la enfermedad celíaca va a ser, definitivamente no es el tema del día de hoy, pero sí que sepan nuestros amigos que nos escuchan que está relacionado con mucha predisposición genética Sí. y que tiene un origen o una base autoinmune, es Ujú. decir, que nuestro propio organismo va a responder a estas proteínas y va a ocasionar los síntomas que ya decíamos. La sensibilidad al gluten, por ejemplo, no celíaca, ahí ya vamos a tener algunos síntomas que son, por ejemplo, gastrointestinales o que pueden no ser gastrointestinales y esto va a ser en personas que no presentan ni enfermedad celíaca ni alergia al trigo. Entonces, aquí está como donde entra la confusión en muchos porque piensan que es lo mismo, pero la sensibilidad al gluten no tiene nada que ver con nuestro sistema inmune. Correcto. Entonces, esa es la principal diferencia. Y la alergia, pues es una reacción o una reactividad a cierta sustancia. En este caso, pues al trigo, por ejemplo, ¿no? Sí, y particularmente en el caso de la alergia, pues sí vamos a notar una reacción que es Inmediata, inmediata, ¿no? ajá. Y en el caso de la enfermedad celíaca puede tardarse de horas a años. De Sí, hecho, los pacientes con enfermedad celíaca
antes de ser diagnosticados sufren muchísimo, Sí. pueden tardar años Años. y años y les hacen pruebas contra cáncer, les hacen pruebas, bueno, de 1000 cosas antes de determinar que es Sí, enfermedad yo celíaca. tengo pacientes niños, así que de verdad a veces llegan a la adolescencia y es en la adolescencia donde les logran diagnosticar la enfermedad celíaca, por ejemplo. Y tú dirías, pues es realmente fácil cuando se da la alimentación complementaria, los 6 meses, pero no, en verdad, al igual que mencionábamos en la alergia alimentaria y en la intolerancia de que hay pruebas muy específicas, pues aquí también hay pruebas muy, muy, muy específicas para detectar enfermedad celíaca con anticuerpos. Claro. Y pues esto no, parecería simple, pero no lo es. Sí, y además, tú mencionabas, Moni, que una de las principales diferencias o de las más grandes entre la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten es pues lo inmune, ¿no? Ujú. Pero en el caso de la enfermedad celíaca, pues también nos vamos a encontrar con que siempre, siempre va a haber daño a nivel intestinal. Sí, Eso es una ley, una regla, va a pasar sí o sí. lo que hace que también se confunda con otras enfermedades. Entonces esto nos lleva a poner a la enfermedad celíaca en ese grupito de que, por eso se le llama de repente diagnóstico diferencial, porque tú tienes 1, 2, 3, 5 cosas en las que puedes estar pensando y resulta que no es ninguno de esos, o que sí va a ser uno de esos, pero usualmente es hasta que se presentan más de, no sé si son 5 criterios, 3, Cuatro. 4, cuando Cuatro. ya, y dices, ya la persona tiene cierta edad, o ya, imagínate en un lactante que empieza con esto, pues las mamás se vuelven locas Sí. de que no saben qué darle. Y es que la restricción es, ahorita lo vamos a platicar, pero es importante. O sea, hay un montón de alimentos que hay que quitar. Sí, y es que qué difícil, o sea, yo lo veo en adultos, o sea, si para ellos es muy difícil, la verdad es que es un grupo que veo muy poco porque justo o no lo saben, no están diagnosticados, pero entonces como hay todavía mucho desconocimiento, ¿no? Pero pienso que si en adultos es difícil, pues en los lactantes debe de ser aún más complejo. De pronto me Sí, pasa con mis pacientes que acaban de tener a sus bebés y me dicen, es que el pediatra me dijo que se le está inflamando mucho la pancita, que mejor, que estoy comiendo para ver si cambia algo, ¿no? ajá. Entonces, desde ahí y saber si es realmente un tema de la De alimentación de la ella o mamá o de, que es algo claro. inmune que está desarrollando, qué complicado esto. Sí, sí, muy complejo, Yare, porque los síntomas, por ejemplo, pues puedes tener en la enfermedad celíaca, puedes tener cansancio, dermatitis, que no crezcan los niños sobre todo, ¿no? O delgadez extrema, llegando a la desnutrición, osteoporosis. O sea, son como varios datos que mencionan, pero en la intolerancia al gluten son, pues, dolor de cabeza, diarrea, hinchazón o inflamación, como que va haciendo lo mismo, o sea, por eso es que es muy difícil. La alergia al trigo o a la cebada o a otro es un poquitito más clásica, más típica, lo decíamos en el otro tema. Ya hay cosas como muy específicas, ¿no? Lo comes, estornudas, hay salpullido, hay les pica un poquito la boca, les da comezón. O sea, como que llegas a pensar, sí, es una alergia, pero las otras dos sí se confunden muchísimo y son inespecíficos, entonces no es tan sencillo como de, los tiene, es enfermedad celíaca. Sí, Eso hace como la diferencia. sí, porque son síntomas que al final del día se pueden confundir, ¿no? Ajá, Y algo que sí debemos de tener muy claro, como lo venimos mencionando, es que es una enfermedad poco común, no sí, rara, porque en realidad sí se estima que de una de cada 100 personas la presentan, pero sí, sí es poco común. Y si bien es cierto, es algo inmune, algo que también hay que considerar o quienes estarían como aparentemente en riesgo para padecer enfermedad celíaca, pues aquellos que tienen antecedentes familiares de celiaquía
con algún miembro, ¿no? Y aquellos que llegan a tener también una enfermedad que se llama psoriasis, que es una enfermedad básica muy característica en la piel, aquellos que tienen talla baja, anemia por deficiencia de hierro, cuando se presenta infertilidad, indistintamente del sexo, síndrome de Down, hipotiroidismo, cuando hay un tipo de anemia que no tiene una causa explicada y cuando se elevan enzimas hepáticas. Entonces, cuando encontramos a personas que padecen algo de esto que acabo de mencionar y además están presentando algunos de estos síntomas, pues podríamos empezar a ir haciendo asociaciones, ¿no? Sí, estas asociaciones son muy importantes porque era lo que decíamos, tenemos lo gastrointestinal, pero tenemos ya otra cosa que a veces, ya me parece que lo comentamos en algún episodio, que a veces no relacionamos los datos psicológicos con las enfermedades. Entonces, estas personas suelen cursar con datos de ansiedad, de depresión, porque como las dietas son tan restrictivas, o como apenas si te comes un poquito de prácticamente casi cualquier cosa y te sientes mal, pues lo empiezan a manifestar en su personalidad. Entonces, sí hay, o por ejemplo, nunca vas a sospechar que tienes enfermedad celíaca y que se te va a empezar a caer el cabello. Claro. O sea, con alopecia franca o que van a dejar de crecer. O sea, son cosas que, por ejemplo, en la pediatría, los pediatras o los especialistas usualmente se van. Si encuentran todo eso, de repente se van por la cuestión renal o se van a endocrinología, como que de aquí a que buscas, y hay un sinfín de enfermedades que puedes descartar, pero Sí. no piensas en enfermedad celíaca como primera opción. Sí, y al ser una enfermedad que afecta tanto al intestino, pues justo se piensa mucho en todo lo que puede ocurrir en el intestino. En una síndrome de intestino irritable, en una colitis ulcerativa crónica, o sea, en cualquier cosa que sea del intestino, ¿no? Y al último, hasta cáncer de intestino, Podría ser esto. pero sí, la enfermedad celíaca siempre se deja al último. Y esto que tú decías, ¿no? De lo psicológico, si son pacientes que ya han pasado por miles de pruebas, por miles de Y tratamientos, fallidas, por pues vienen tantos años, claro. pues, y que al final indudablemente son pacientes que sí tienen también cuadros de desnutrición importantes, Sí, ¿no? sí, por supuesto. Y que Entonces, no ha funcionado nada del tratamiento, pues vienen todos decaídos y ya no quieren intentar como nada. Entonces, esto es importante identificarlo porque no es, o va a ser una parte importante del tratamiento. Pero sí, la base yo diría que es un buen interrogatorio en la historia clínica. O claro. sea, sí poner mucha atención a lo que te están diciendo para que en algún momento se nos ocurra preguntar si hay datos en la familia o si se vivió o se padece enfermedad celíaca o intolerancia al gluten o se vio alguna alergia. Por ejemplo, esto es muy común en adultos, que a veces no preguntamos si de niños padecieron alguna alergia a algún alimento. Y puede que eso se retome, entonces sí es parte básica. Sí, el interrogatorio y poner mucha atención también a los síntomas, porque si bien es cierto es solamente una enfermedad, de acuerdo al grupo de edad, la sintomatología también Bien puede ir diferente, variando, sí, ¿no? claro. Y estamos hablando de lo mismo, pero en la infancia, en la adolescencia, en la edad adulta, podemos encontrar diferentes síntomas y habría que ponerles atención a cada uno de ellos. Sí, por ejemplo, en los niños puedes encontrar que tengan diarrea, que tengan vómito, que estén con así astenia, o sea, que estén cansados todo el tiempo, irritables. Y ya hay otros datos que ya son como más específicos, ¿no? Que ya los aborda el especialista cuando ya tiene la sospecha muy específica. Pero en adultos, pues tú hablas de deficiencias nutricionales, hablas de hepatitis, hablas de retraso puberal, o sea, de corta estatura. Y ya en un adulto franco, pues puede ser otro tipo de cosas, ¿no? Como pérdida de peso, como anemia, la apatía, lo que mencionabas tú hace rato.
de que cada grupo va a presentar algo muy, 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 muy concreto y sí tenemos que ponerle atención. Sí, y esto que mencionas de la apatía es bien característico en los adultos, Ujú. osteoporosis, y no pensaríamos que alguien que tiene enfermedad celíaca, que está, eh, mm, tiene también pues esta condición, ¿no? O sea, que la enfermedad celíaca les esté ocasionando osteoporosis. Y esto que se desencadenó, pues por la reacción al gluten. Así es. Entonces, pues también esto te lleva a decir cómo lo diagnostico o algo, pues está por supuesto que la sospecha clínica, donde ves los signos y los síntomas y ves el grupo de riesgo en el que está la persona de la que está sospechando. Después ya te vas por estudios de laboratorio, por marcadores específicos y después te vas como a pruebas genéticas y después, pues bueno, la biopsia donde ya se confirma. Si es así, hay que realizar un seguimiento para realizar una eliminación en la dieta por completo del gluten. Y esto es lo que me gustaría que se llevaran todos los que nos escuchan, Yare, de que se necesitan todos estos pasos, porque hay mucha gente que de manera automática, así como en la leche, se quitan la lactosa así porque sí. O peor aún, se la quitan a los niños. Y acá es lo mismo con todos los cereales, o sea, como que ya no los consumen y no llevan todo este seguimiento, sino que ellos solitos llegaron al diagnóstico porque sí. Sí, y además en el caso del gluten, pues está también muy asociado con el peso. Ajá. Entonces, pues la gente por eso dice, bueno, me inflamo, cosa que no negamos, ¿no? Así como lo mencionamos con la lactosa, sí, sí tiende a generar cierta inflamación, que es normal. También con el trigo, con el gluten, con una harina, va a haber cierto grado de inflamación, no lo podemos negar, Ujú. pero no es a un grado en el que llegue a ocasionar todos estos síntomas y que evolucione a una enfermedad celíaca o incluso a una sensibilidad al gluten, ¿no? Sí, de acuerdo. Y por ejemplo, esto de que mencionábamos respecto a algunos de los signos y síntomas que se presentan con respecto a la anemia ferropénica, pues tiene que ver también con la ausencia del gluten en Ujú. la dieta, Ujú. ¿no? Porque de alguna manera su presencia ayuda con la absorción de hierro. Entonces, por eso es que muchas veces está muy asociada, digo, además, por supuesto, del desgaste que ya hay en las mucosas intestinales, ¿no? Por la misma enfermedad, pero esto que tú acabas de mencionar es importantísimo. Eh, Tratar a partir de un diagnóstico, Sí. porque si les mencionamos todo lo que puede ocasionar la enfermedad celíaca en adultos, por ejemplo en las mujeres que hay menopausia precoz, o esto que les decíamos con respecto a la infertilidad o abortos espontáneos, o sea, sí es algo muy serio como para decir, ah, bueno, pues no voy a comer gluten, no voy a Ajá, comer, porque está ajá. de moda. Sí. Entonces, eso sí es muy Y importante. claro, y además yo sí tengo que mencionar, Moni, también, porque me lo encuentro mucho ahora en diferentes comercios o restaurantes que ofrecen todo sin gluten, pero entonces resulta que tiene una cantidad enorme de grasa saturada, ¿no? O sea, reemplazan el gluten por harinas de amaranto, que no está mal, ¿no? Pero el tema es que ahora te lo dan con mucha grasa, ¿no? Claro. Y entonces, pues tampoco sería esa la mejor Tampoco es el opción, ideal o para sea, la en lo alimentación absoluto, sana. ¿no? Entonces sí debemos de ser muy, muy críticos con respecto a en qué momento y por qué razón yo decido quitar esto de mi dieta habitual cuando no tengo un diagnóstico. Sobre todo eso, Yari. O sea, si no hay un diagnóstico, no puedes tener un tratamiento. Ahora, cuando ya se tiene el diagnóstico, cuando sí se confirma que es una enfermedad celíaca como tal, pues lo que se debe de hacer es iniciar con un tratamiento con el nutriólogo y entonces sí, consumir alimentos que naturalmente o por su naturaleza no van a tener gluten. ¿Como cuáles? Pues como la fruta, como las Ujú. verduras, como la carne, como el pescado, como las leguminosas. O sea,
algunas de estas directrices, pues esto es lo básico, ¿no? Lo que se tiene que seguir. Sí, y además recalcar que el único tratamiento así eficaz que vamos a encontrar para la enfermedad celíaca es pues justamente la dieta. Ujú. Y por eso es tan importante que realmente sepamos qué consumir, ¿no? Porque Ajá. si bien es cierto esto que tú acabas de mencionar de alimentos que por naturaleza no contienen gluten, entonces la gente ahora se va a todo keto y todo proteínas, ¿no? Y Y, sí, nos y vamos al otro lado. claro, entonces recordemos que debe de existir un balance, un equilibrio y asegurarnos de estar recibiendo la cantidad suficiente y necesaria de nutrimentos para nuestro organismo, Y ¿no? sí aprender la lectura de etiquetas, Yare, Claro. porque por ejemplo, si es una persona con enfermedad celíaca, pues entonces hay etiquetas, hay muchos productos que dicen muy bajo en gluten. Ujú, Esto no sería lo adecuado, o sea, estas personas deben de consumir los alimentos que tienen la etiqueta de sin gluten. Esto ujú. es muy importante porque los de muy bajo pueden contener trazas y con trazas, o sea, se puede desencadenar lo peor en una persona que sí está correctamente diagnosticada. En una persona que se diagnosticó solita, pues nunca le va a pasar nada. Así es, el impacto que puede tener la enfermedad celíaca en una persona es tan grave que existe algo que se llama contaminación cruzada, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a un restaurante y dicen, bueno, yo tengo sensibilidad al gluten, intolerante y no como gluten, y resulta que les dan un pan sin gluten, pero Estuvo en la... que antes de ponerlo en la mesa lo partieron con un cuchillo que antes había cortado un pan con gluten. Eso es una contaminación cruzada a tal grado de que se pudo ese pan sin gluten haber contaminado. Así es. Y si realmente es un enfermo celíaco, va en ese momento a tener una reacción que puede ser fatal Sí, a ese grado, ¿no? De hecho, sí se recomienda que en pacientes que tienen enfermedad celíaca, o sea, sí debe de haber un orden en cómo almacenan sus alimentos en el refrigerador, en la despensa, debe de existir prácticamente utensilios aparte aparte. para un enfermo celíaco, justamente para evitar este tipo Y de el consumo de contaminación. alimentos etiquetados, Yarey, que sí vengan empaquetados, que no consuman productos a granel, porque precisamente se da esto que tú mencionas. Ahí es muy fácil la contaminación. No Ujú. hay una forma de que se pueda medir esta situación. Si vienen, si ustedes van y compran 100 gramos así del costalito, Ajá. o sea, no saben de dónde salió eso ni en qué combinación estuvo. Sí, Entonces, si lo a granel sí, no es una no, opción. no es una opción. Hay que, pues sí, tener mucho cuidado en los restaurantes, en los comedores, em, por todos los productos que se pueden usar compartidos o, por ejemplo, simplemente el agua en la que se coció una pasta. O sea, Ujú. es tan importante eso que no saben si la reciclaron, si se usó otra, si es Sí, otro utensilio, lo que tú mencionabas, justísimo eso. Entonces, sí. Y lo que decías con respecto a la lectura de las etiquetas, o sea, sí hay productos ya para pacientes con enfermedad celíaca que ya han salido hace algunos años y están certificados y sí tienen una leyenda que menciona sin gluten y que pueden consumirse. Ahora, justamente a mí también esto, y qué bueno que existen estos productos, pero nuevamente recalco, alguien que tiene enfermedad celíaca, claro que va a comprar estos lo agradece, productos, claro. aunque son muy caros. O sea, Sí, desafortunadamente, desafortunadamente como no es tan común la enfermedad, pues sí, son productos que están, pues sí, sumamente por arriba sí. de... Y entonces alguien que no tiene enfermedad celíaca, pero que eh, dice no quiero comer gluten, o sea, sostener una dieta de un paciente celíaco con productos para celiaquía, sin considerar las fuentes naturales, sí resulta muy costoso. Entonces ahí es como otra controversia. A Sí, ver, si tienes enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten, pues entonces no compres, claro, ¿no? ante la duda,
Sí. mejor no consumir el producto. Esa Y es la esto también, recomendación. Yare, porque sí hay varias personas que me han referido que de repente los productos están etiquetados o de repente dice ahí sin gluten y resulta que las etiquetas son falsas. Entonces, también deben de tener cuidado porque han salido a la venta muchos productos o tiendas donde por moda sí le ponen ahí sin gluten, Sobre sin todo esto. naturistas. Sobre todo naturistas que no tienen así como una franquicia como tal y que están así puestas por todos lados y las bolsitas vienen transparentes, o sea, pero te Sí. dicen que sí son sin gluten. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Ante esa duda de que no venga certificado, mejor no comprar los productos. Sí, y si a ustedes han sido víctimas de eso, sí es importante que Denunciarlo. lo reporten ante Profeco, porque al final está en juego la vida de las personas, ¿no? Y ustedes, para quienes padecen de enfermedad celíaca, hay asociaciones para enfermos celíacos. En México tenemos la asistencia al celíaco de México, AC, y se puede recurrir o acudir. Y la verdad es que tienen grupos de apoyo muy buenos. Sí, pueden incluso meterse a su página de internet y ellos les van a escribir y les pueden recomendar lugares donde comprar este tipo de productos de manera segura. Que tienen ellos incluso un listado de las personas que verdaderamente se Sí, registran justo. y tienen enfermedad celíaca, entonces ellos monitorean y ayudan al cuidado. Sí, porque entendemos perfectamente que quienes viven con enfermedad celíaca la pasan mal, sufren mucho, incluso hasta cierta incomprensión por parte del personal de salud. Así que, bueno, pues ya solamente por último para la reflexión, para todos aquellos que dicen que son intolerantes al gluten y que toman cerveza, ojo, ojo, mucho ojo. Todas tienen, excepto Porque salvo en Europa, que ya hay cervezas para celíacos. que no tienen gluten, el resto Sí, contiene. no, en especial la cerveza, Sí. o sea, la cebada y todo, pero bueno, es para que se porten bien. Así es, solo era una reflexión. Yare, pues un gusto compartir contigo este episodio tan bonito y nos veremos en el siguiente hablando de otros temas muy interesantes también. Así es, y bueno, mientras tanto lo seguimos esperando de manera presencial en el Hospital Florencia, Torre Médica número 2, consultorio 605, Toluca, Estado de México. O a través de las redes sociales de Bien Nutrir en Facebook e Instagram. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Por hoy terminamos este episodio. Te esperamos la próxima con más información que nutra.